Hoy voy a hacer un tributo a dos jóvenes que presentan la noticia, las denuncias, desde una óptica, desde una forma diferente, amena, entretenida, pero con muchas sustancias. Hoy vamos a hablar, aquí están, Elpiro y Ricardo Ripoll. Estos dos jóvenes han emprendido una lucha frontal contra la maldad. Y fue de gran, yo diría, placer ver a nuestra embajadora Lía Campos, aquí está ella, en las oficinas, en los estudios de Somos Pueblo. ¿Verdad que me llenó de regocijo ver que esta jovencita se preocupa y le da el frente, le da el apoyo moral, lo que necesitan estos comunicadores emergentes para poder presentar, para poder luchar contra este gobierno corrupto, contra este grupo de narcotraficantes que hoy invaden el Palacio Nacional y que tienen puesto allí, tienen oficina. Por ejemplo, este narco del caso de Quirino, Luis Ricardo Reyes, pues él me demanda a mí porque yo lo difamé. Y los jueces de este país me ponen a mí impedimento de salida, me ponen fianza, me ponen qué sé yo cuántas cosas, porque este narco va a la corte y pone una demanda de que yo lo difamé. Un hombre que fue extraditado a Estados Unidos, que hizo 2 años de cárcel en Estados Unidos, luego fue deportado nuevamente aquí a República Dominicana y vino aquí a maltratar a los agentes de la DNCD que lo arrestaron, este narco. Y estos muchachos hacen ese tipo de denuncia. Y yo veo al Piro haciendo una sátira sobre la visita de la embajadora. Aquí está. Oh, pero ese no soy yo con la embajadora de los Estados Unidos. Oh, pero ese no es Ricardo Ripoll. Oh, pero eso no es en Somos Pueblo, que ya está. El huesazo. Vamos a divertirnos. Y si lo quieren en inglés, let's have fun. Los verdaderos tíos llegan. ¿Cómo se sentirá el gobierno? ¿Cómo se sentirán los medios de los grandes empresarios? Me dicen que se acabó el prodón en todas las farmacias que están por el palacio. Ustedes estarán pensando, ¿y qué hablaron esa gente? Oh, de la licitación de los 151 millones en gomita que quería hacer Inavíe. Así es que está mío. Ahí estábamos en Chelcha hablando de la candidatura independiente que este gobierno no quiere. Hablando de la lista de la USAID, de cuáles eran los periodistas y los medios de comunicación y la ONG que aquí le daban cuarto, pidiéndole que revele esa listica. Así es que andan. Hablando de cómo los grandes medios son mantenidos por el Estado Dominicano. Hablamos del caso Jet Set, hablamos de la migración ilegal y de quienes se benefician de esa mano de obra ilegal y del bulto del gobierno con la deportación. Ella hablándonos sobre cómo se maneja el gobierno, sobre la censura, sobre nuestra seguridad, felicitándonos por nuestra labor, entre muchas otras cosas. Ahí le puso el hashtag Nepal 2.0. Por un infarto no te dejes vivir porque el ministro se robó los cuartos. También oímos los verdaderos criminales. La embajadora nos hizo un regalo por los 250 años que celebra Estados Unidos como país. Y nosotros igual le hicimos un obsequio por la distinción. Dándole las gracias a la embajadora Lía Francis Campos por esa visita de cortesía y por ese respaldo a Somos Pueblo como medio independiente en la República Dominicana. Y el gobierno de aquí pensando en ley mordaza, mandándonos a todo alguacil, defendiendo a los corruptos. Es el problema de cuando tú te sientas en la mesa con tanta hambre, que confunde un dedo tuyo con la carne y te lo mocha. Esto es como la caja le dijo al muerto: acomódate que el viaje es largo. Pa' que te claro. Y vemos también que ellos reciben denuncias, como lo que está haciendo esta Policía Nacional, este DICRIN, que son un grupo de gavilleros, la mayoría, que yo diría hay que tenerle más miedo a la policía que los mismos asaltantes. Miren una denuncia aquí que va a su plataforma y hacen ellos aquí con base, aquí está.
se le meten en su negocio en el mercado de San Cristóbal y se llevan 1,5 millones de pesos en efectivo. Atrapan a 2 de ellos. Del 1,5 millones, la policía solamente ha declarado que recuperó 28,000 pesos. Y los otros 2 que fueron apresados han comenzado a declarar qué cantidad de dinero tenían y han comenzado a decir, algunos policías han dado algunas informaciones de cuánto querían que le dieran, y parece que ahí en el DICRIN se liquidaron con el dinero. Detrás de las granjas, al otro lado del río, hay un punto de drogas en un sector llamado 5 de Abril. Ese punto de drogas genera un grupo de delincuentes y ellos lo que van es que se meten hasta de día a robarse los pollos de la cooperativa. Y nosotros hemos salido en defensa de esto. Entran 2 individuos a la granja y nosotros encañonamos a los individuos. Se produce un forcejeo, uno de ellos se escapa. Inmediatamente llamo al coronel Hernández Peralta y le digo, mándeme una patrulla. El tipo ve a la policía, ¿qué se pasa? Y él es que le vocea, fulano, ven, echa para acá, ven. Y cuando llegan los policías, comienzo a grabar un video. Le digo a los policías, ábrele el bulto que está cargado de drogas. Sácale la que la tiene ahí. Uno de los policías comienza lentamente a darme la espalda, a coger el bulto y a taparme. Sáquela. Y yo voy y le doy la vuelta y dije, ábrele el bulto que está cargado de drogas. En ese momento, él saca 2 fundas. Mírenla ahí. Se llevan al tipo preso. A los 2 días, Piro, me mandan a decir que me prepare, que yo no sé en el lío en el que yo me metí. Al tercer día fueron 3 individuos, dentro de los cuales estaba la persona que fue apresada, a cobrar la droga incautada y a cobrar el dinero que tuvieron que pagar para salir de la cárcel. Mandaron varios individuos encapuchados a un colmado que está en la esquina a decir que van a matar a mi trabajador y que me van a matar a mí también. Donde Ripoll y el Piro se están destacando es con enumerar el gran despilfarro que hace este gobierno, que es uno de los peores gobiernos que ha pasado por este país. Y ellos se van frente a la Junta Central Electoral porque tienen un plan ahora que nosotros apoyamos para recoger firmas y que no se le dé a todos estos sinvergüenzas que hacen partidos y ya tienen su vida resuelta. Y aquí ellos están ahora recogiendo firmas para que se prohíba las exoneraciones. Señores, lo que se le da a estos sinvergüenzas que hoy nos gobiernan en exoneraciones, esto es terrible. Y el Piro y Ripoll pues están preocupados por el dinero que se le da a los partidos y ellos hacen esta denuncia desde este ángulo. Señores, estamos aquí en la Junta Central Electoral, ya tenemos la nueva cédula digital. Hagan su proceso que vamos a iniciar a recoger firmas para quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Firmas digitales dominicanos en cualquier parte del mundo, ¿es Ricardo? Son 164,000 firmas que necesitamos. Antes del 27 ya todos los dominicanos van a tener sus documentos. Nosotros vamos a empezar desde abril a recolectar la firma. Lo vamos a estar mandando por diferentes vías, lo postearemos en nuestras redes, por WhatsApp, por correo electrónico, por todos lados. Vamos a esto, 0 financiamiento público a los partidos, 0 cofrecitos, 0 barrilitos. Vamos a hablar con nuestros abogados para ver todo lo que podemos incluir en una sola petición. Dígase el financiamiento, los privilegios, las exoneraciones, para hacerlo de la manera que, y si hay que hacer varias, pues haremos varias, pero le estaremos informando. Somos pueblo. Pero me gustó esta, que esta sí es espectacular. Esta sí me dejó, en verdad. Esta es de palomitas de maíz. Hay 2 estilos, donde el Piro sale porque él quiere hacer un partido. Y él sale a buscar atracadores. Aquí está. Estoy buscando gente para hacer partido. La Junta me va a dar 1,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que? Palomo en lata, pasa todo, que está atracado. Mijo, pero a esta altura de juego tú estás que atracando, pencharcarte por un robito. Únete a mi partido. ¿Y cómo la vuelta, patrón? Yo estoy reclutando jóvenes emprendedores como ustedes para buscarnos pilas de millones, pero frío, Alaska, Antártida, Groenlandia. Aunque tú me veas así, yo era igual que ustedes. Yo rompía casa, atracaba vieja y me robaba los cuartos hasta de un bolsillo para otro. Pero usted se ve serio, usted parece un diputado. Ya tú le estás llegando al sistema. ¿Y quién es usted, mi papá? Yo soy el verdadero tigre, el diputado. Haga lo que usted diga. Me fui del partido con el que llegué porque voy a ser mío para buscármelo todo yo. Únete. Bienvenido al partido. Gracias, mi patrón, mi patrón. El diputado. Reclutar
para ser diputado. Eso está interesante. En verdad que me gustó esa. Ahora, lo más reciente que vemos en estos dos jovencitos es el análisis que ellos hacen del sacrificio que está pidiendo este presidente, Luis Abinader, que es el presidente que ha tenido más recursos de la historia completa de República Dominicana. Señores, los recursos que ha tenido este presidente, recursos, una gran parte del narcotráfico, una gran parte de préstamos, otra gran parte del robo de este país, que es un robo descaradamente. Pero el Piro hace un análisis de la intervención del presidente pidiéndole al pueblo que se sacrifique por la guerra que está librando Estados Unidos e Israel contra Irán. Entonces el presidente le pide al pueblo un sacrificio, pero ellos se están sacrificando, los servidores públicos de este país están reduciendo esa avalancha de recursos hacia comprar voces. No. Y el Piro hace esta parodia. Dice Abinader que nos tenemos que sacrificar por la guerra de Irán con Estados Unidos. Será necesario asumir ciertos sacrificios. Que van a subir los combustibles, Los precios de los alimentos, la tarifa eléctrica, los costos de transporte. que todos tenemos que hacer un esfuerzo. El gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo. El esfuerzo de ustedes, ¿cuándo lo van a hacer? Vamos a divertirnos. Los verdaderos tigres llegan. Hace 2 días le dieron 1.500 millones a 4 agencias publicitarias para pagar bocina. Hoy contamos con una economía más fuerte. El huesazo. Desde que ustedes llegaron al gobierno en el 20, han gastado más de 30.000 millones en publicidad. Con instituciones más preparadas, Desde el 20 al 24, más de 1.500 millones en exoneraciones de vehículos. seguiremos protegiendo los hogares más vulnerables. Ustedes creen que saben, pero el culebro macho no cae en lazo. Así es que está mío. En este año le están dando a los partidos políticos 1.600 millones de pesos. Fortaleciendo los programas sociales En los privilegios a los congresistas, miles de millones. y reasignando recursos desde partidas menos prioritarias. Le iban a dar 151 millones de pesos en gomita al INAVIE, que un gajo de mandarina tiene más vitamina que eso. Así es que andan. Pero también se requiere una responsabilidad compartida. La evasión fiscal al año representa más de 700.000 millones. Cáiganle atrás a los empresarios que le dieron los cuartos para la campaña. Las empresas pueden adoptar esquemas de trabajo remoto. En exenciones fiscales, dígase, la gente que no paga impuestos, la grande empresa, representa más de 240.000 millones de pesos al año. Los ciudadanos pueden optimizar el uso de combustibles Ah, no, pero lo que nos tenemos que sacrificar somos nosotros. y como sociedad debemos actuar con conciencia y eficiencia. Atención, Fautomata, te tengo como los técnicos de DESUR, hablando con los paluelú. Pa' que esté claro. En verdad que es muy placentero darle un tributo a estos muchachos que hacen un trabajo diferente a nosotros. Un trabajo tan elegante, que llega tanto al votante, que llega al pueblo. Y como inicio de esta intervención, nosotros enarbolábamos el trabajo yo diría desafiante que está haciendo la embajadora de este país, la embajadora de Estados Unidos, perdón, en este país, Lía Campos, y haciendo estas visitas a Somos Pueblo. Para nosotros fue, yo diría, un apoyo directo de la política del Partido Republicano, la política de Donald Trump hacia estos nuevos emergentes de la comunicación que somos las redes sociales. También notamos que la embajadora visitó las oficinas de Alofoque. Pero hoy estamos enarbolando y dándole un tributo al trabajo que hacen estos muchachos en Somos Pueblo. En verdad que los felicito desde lo más profundo de mi corazón y lo exhorto a que sigan adelante. El Piro es un ejemplo de que sí se puede cambiar. El Piro es una persona que yo creo que debe tomarse en cuenta porque este muchacho ha logrado el sueño dominicano. Que Dios te bendiga, Piro y Ripoll.
Un abrazo efusivo para ustedes dos por el trabajo que están enarbolando. Si tú creías que en la calle no hay cuarto y que estamos metidos en un bobo, ahora es que tú vas a conocer la olla donde se hierven los biberones. ¡Vamos a divertirnos! Los verdaderos tigres llegan. ¿Oíste al zucchini? Será necesario asumir ciertos sacrificios. Tú escuchaste bien. Inevitables. Tú tienes que sacrificarte. El gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo. Espérate. Que el gobierno se va a sacrificar. Mete un dedo aquí que la cotorrita no está ahí. Van a sacar los cuartos de su cuenta de banco y van a dejar de cobrar para que no nos suba la gasolina, el gas, la factura eléctrica, el transporte, los alimentos. O es con la de la mitología griega que no están dando. En vez de estar hablando pata de pecado, yo le voy a empezar a hacer una serie de videos con los sacrificios que tiene que hacer el gobierno de verdad. Número 1, presidente Abinader, que usted mande una ley al Congreso para que se elimine el financiamiento público de los partidos políticos, que le hemos dado más de 30,000 millones de pesos para mantenerle su negocio. Este año 2026 que no se vota, le tocan 1.600 millones de los cuartos míos y yo no creo en ustedes. Abinader, bájale una raya a tu partido para que vote por eso, como ustedes hacen con los préstamos, con la ley del DNI, con la ley Mordaza, con la ley para eliminar la candidatura independiente, con todo lo que quieren. Cásate con la gloria. Tenemos que sacrificarnos nosotros. Sacrifíquense ustedes y después hablamos. Y tú que te crees que eres tigre y eres una palometa de esa donde montan los aires, te voy a decir cómo es el negocio de los partidos políticos en RD. Llegan. En el 2016 habían 18 partidos. En el 2020 aumentó a 20 partidos. En el 24 aumentó a 26 partidos. Y ahora en el 26 tenemos más partidos y movimientos que provincia. Por eso cuando uno vota, aunque hayan 700 partidos, tú nada más ves 4 caras, porque es un negocio. Los pequeños se venden cada elección al que más cuarto le pague y ponen la cara de su candidato. Eso es una mafia y un negocio tan grande que hay partidos que no han sacado ni un 1% de votos y le seguimos dando cuarto. Pero tranquilo que se pone peor. La Cámara de Cuentas tiene 17 años que no le hace auditoría a los partidos políticos. Es el precio de la democracia, dicen ellos. Así cualquiera es demócrata. Con esos cuartos ellos viven como reyes, pagan sus locales, en las elecciones 500 picapollo y por votar con Johnson. Meten publicidad en la página de Deporte Extremo de Alcoba. Hacen sus actividades, se aprovechan de los pobres y quieren que uno lo vea en la calle y lo salude y que don usted, que tú lo quieres un tigre, palomo nosotros. La gente no cree en ustedes, ni quiere mantenerlo. Y muchos quieren atacarme diciendo, no, que tú no crees en los partidos políticos, lo tuyo es una anarquía. No, yo creo en los partidos políticos. Lo que yo no creo es que tengo que mantenerlo. Yo creo que los partidos tienen que mantenerse a ellos mismos, con los militantes y con el sector privado, los empresarios que crean en ellos, que lo apoyen. No, que se va a meter los cuartos de la sustancia de la calle y los empresarios van a controlar la política y no la controlan ya. O es mentira, toditos tienen el suyo, se van a hacer. Así que cuando tú te creas que tú eres un tigre, recuérdate que tú eres una palometa de esa donde montan los aires. Tú no eres tigre. Los verdaderos criminales no caen presos. Oh, ¿y es usted diputado? Tú sabes que yo soy el diputado del pueblo. Yo voy a acabar con la corrupción, con los robos, con los pobres. Vamos a bajar los impuestos. Vota por mí, que yo soy la salvación de este país. Lo que usted diga, lo que usted diga, lo que usted diga, lo que usted diga. ¡Wow! Pues se liquidó. Entonces yo soy una palometa de esa donde montan los aires. Gracias por el apoyo.